Resumen de noticias de la RIES, Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas número 496, presentado en voz sintética para fácil difusión. Algunas opiniones podrían no ser católicas. 1. Los obispos de Costa de Marfil recuerdan que un católico no puede ser masón. Fuente: Infocatólica. Del 16 al 21 de mayo tuvo lugar en la localidad de Codfouboue la CVII Asamblea Plenaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Costa de Marfil. Como explica el comunicado final de esta reunión, de los pastores han aprovechado la ocasión para enviar un mensaje a los fieles católicos sobre la incompatibilidad entre la francmasonería y la fe católica. N. 13. Según informan diversos medios locales, la carta, que ya puede consultarse en la página web de la Conferencia Episcopal Marfileña, fue leída en las parroquias el domingo 28 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor. Recordatorio de la postura de la Iglesia. La misiva no supone una condena o excomunión, como han señalado algunos medios digitales, empeñados en buscar las vueltas a lo que supone, simplemente, un recordatorio de la postura de la Iglesia Católica sobre la masonería. No hay ninguna novedad. Los documentos del magisterio dejan claro que no es posible ser masón y católico al mismo tiempo. Más allá de las enemistades históricas, se trata de un problema de incompatibilidad doctrinal y vital. La carta dice responder a la problemática de los movimientos esotéricos, que constituye una cuestión teológica y pastoral que preocupa al más alto nivel a la Iglesia en Costa de Marfil, porque las sociedades secretas no dejan de atraer a la gente. Tanta importancia le dan al tema los obispos marfileños, que avisan de que publicarán en 2018 una carta pastoral monográfica con ocasión de su CVII Asamblea Plenaria en el mes de enero. En la carta ya publicada, se recuerdan las incompatibilidades profundas entre la francmasonería y la fe cristiana. Los católicos que pertenezcan a cualquier obediencia masónica están en situación de pecado grave. De hecho, la posición de la Iglesia ante la francmasonería ha sido constante y clara a lo largo de toda su historia. En el fondo, ¿por qué? La razón no es otra que los principios de la masonería son inconciliables con la doctrina de la Iglesia. Por eso, la inscripción de los fieles católicos en estas asociaciones continúa prohibida por la Iglesia. Y citan el último pronunciamiento oficial de la Santa Sede sobre el tema, una notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1983, donde se afirma que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. El documento de los obispos de Costa de Marfil entra en algunos detalles sobre la incompatibilidad, subrayando algunos temas fundamentales: el relativismo, que incluye su concepción de Dios como el gran arquitecto del universo, la negación de la divinidad de Cristo y la problemática de la salvación. Tras toda esta reflexión, los pastores de la Iglesia marfileña hacen varias interpelaciones concretas a los fieles laicos, a los jóvenes católicos, a los dirigentes políticos y hombres de la cultura, a los responsables de las parroquias y de las nuevas comunidades, al clero y a los consagrados, a los candidatos al sacerdocio, porque juntos deben hacer frente a todos los grupos esotéricos y asociaciones que trabajan por la desaparición imposible de la Iglesia Católica. 2. 4 ideas falsas sobre las sectas que te están haciendo vulnerable. Fuente: Aleteia. ¿Sabes descubrir una relación sectaria? Reproducimos a continuación un artículo que ha escrito el psicólogo uruguayo Álvaro Farías, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, y autor del libro Sectas y Manipulación Mental. Ha sido originalmente publicado en el portal Aleteia. No existe un consenso generalizado entre los especialistas en el estudio del fenómeno sectario sobre la definición de secta. En lo personal entiendo que la pluralidad de miradas que tenemos los distintos miembros de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, RIES, nos complementan y nos permiten tener una comprensión mayor de un fenómeno sumamente complejo y cambiante. Cada uno de los expertos, desde su especialidad, podrá darle a este fenómeno un enfoque distinto, ya sea pastoral, teológico, apologético, sociológico, jurídico, psicológico, etc. Y todo ello enriquece a un enfoque multidisciplinario.
En mi caso lo hago desde la psicología. En psicología, siguiendo la definición de la Dra. Margaret Singer, preferimos hablar de relaciones sectarias. Una relación sectaria es aquella en la que, a través de un proceso de manipulación y violencia psicológica se conduce a una persona, el adepto, a volverse totalmente dependiente en los aspectos más importantes de la vida, de otra persona, el líder. En este proceso se le inculca al adepto la creencia de que el líder posee algún don o talento especial. Esta definición nos permite ver el fenómeno sectario dentro de un universo mucho mayor que es el de la violencia psicológica. Nos permite también corrernos de terreno de lo puramente doctrinal o lo vinculado a los sistemas de creencias y así no quedar atrapados, a la hora de hablar de estos temas, en lo estrictamente religioso. Muchos grupos sectarios levantan la bandera de la libertad religiosa, para sostener que son ellos las víctimas de una persecución contra minorías religiosas, quitando la atención del verdadero problema. Con lo hasta aquí expuesto me permito derribar algunos de los mitos que en torno a las sectas circulan. Las sectas son grupos religiosos. Falso. Si bien tradicionalmente se han visto muchos grupos religiosos devenidos en sectas y viceversa, lo cierto es que reducir el fenómeno sectario al ámbito del hecho religioso es un error grave y peligroso. Actualmente vemos que el fenómeno sectario abunda en otros ámbitos que han trascendido al ámbito del hecho religioso. Vemos empresas que utilizan para el reclutamiento de nuevos emprendedores, estrategias de persuasión coercitiva, vemos el florecer de nuevas ofertas terapéuticas que sin ningún aval científico circulan por las redes sociales explotando la necesidad de muchos que buscan salud y bienestar, terapias que en su inmensa mayoría derivan en graves relaciones sectarias con el terapeuta, alternativo de turno. Las sectas son siempre grupos o comunidades. Falso. Si bien tradicionalmente las sectas se establecían en comunas, como fue el trágicamente recordado caso del Templo del Pueblo en Guyana, lo cierto es que actualmente ese tipo de expresiones es rara. En primer lugar porque poca gente está interesada en experiencias de tipo comunitario y en segundo lugar porque la tecnología también juega a favor de las sectas. Hoy en día basta un celular inteligente para crear una comunidad virtual, los líderes de sectas ya no necesitan a su séquito de adeptos alrededor, con un WhatsApp alcanza para hacerles llegar su sermón, prédica, o visión nueva. Además pensemos en lo que decíamos al principio, una relación sectaria es una relación de dependencia inducida, un vínculo de manipulación en el que un sujeto es llevado por otro a la condición de objeto. ¿Acaso no es esto análogo a lo que sucede en los círculos de violencia doméstica? Para que haya relación sectaria se necesitan al menos dos personas, luego dependerá del contexto donde ese fenómeno se da para que esa relación sectaria se replique en otros y así el perverso líder aumente el número de sus sometidos adeptos. Caer en un secta es algo que le sucede a los tontos o desprevenidos. Falso. No solo es visible que la mayoría de las personas víctimas de sectas son personas idealistas, sinceras, personas que se entregan del todo por una causa, sino que también suelen ser personas inteligentes. Muchas veces he escuchado la omnipotente afirmación de «eso a mí no me pasaría». Conviene aquí recordar al querido licenciado José María Bahamonde que al enumerar los factores que predisponen a la captación sectaria, decía que el más importante era creer que uno no va a ser captado. Todos, y cuando digo todos no tengo empacho ninguno en decir que yo también, podemos ser víctimas de una secta, víctimas de la manipulación y el engaño. Sobre todo en momentos de crisis personales en donde nos podemos encontrar mucho más vulnerables y con las defensas bajas, situaciones de enfermedad grave o terminal de un ser querido, pérdida de un trabajo, podríamos enumerar una interminable lista de situaciones o crisis, pero basta con que la intensidad de la misma sea lo suficientemente fuerte como para poner en jaque las convicciones básicas de la persona para que el discurso sectario se infiltre y la persona vea comprometida su libertad. A los católicos algo así no les pasaría. Falso. Si bien es visible que una sólida formación religiosa y una cultivada experiencia de Dios previenen de la captación sectaria, no debemos olvidar la cara terapéutica que las sectas tienen hoy.
Sucede en mi país que he sabido de parroquias que tienen consultorios de Reiki, seguro por desinformación o por entender que el Reiki al menos será algo inocuo. Ya hemos hablado de las derivas sectarias que la mayoría de las terapias alternativas New Age tienen. La lista de mitos a derribar en torno al fenómeno sectario sería larga, quizás interminable. En salud mental, como en casi todo, siempre es preferible prevenir que curar. La información es el mejor camino para la prevención y desde la RIES brindamos ese servicio. Ante la duda, siempre lo mejor es hacer la consulta oportuna. 3. España, la educación de una hija de católico y testigo de Jehová, en los tribunales. Fuente, El País. La religión ha convertido la vida de la hija de David y Ángela en una pesadilla, según explica el redactor Javier de Benito en el diario español El País. Aunque en un principio ambos progenitores eran católicos, años después de su divorcio, Ángela se hizo testigo de Jehová, cristianos que basan su creencia en la Biblia y que entre sus comportamientos más polémicos está la prohibición de hacerse transfusiones de sangre, y decidió llevar a la pequeña de 9 años, Elena, nombre ficticio, que vive con ella, a sus reuniones semanales. Ante esta nueva situación, David, guiado por la preocupación y el miedo, decidió denunciar a su ex mujer a principios de este 2017 para evitar que la menor acudiera con su progenitora a estas sesiones. Pero perdió. La juez decidió que la niña podía acudir a estas reuniones religiosas porque no ha quedado acreditado que perjudique gravemente la evolución espiritual de la menor. En la desestimación reconoce que puede originarle dudas, pero que en ningún caso sería negativo para Elena convivir con ambas religiones. La madre argumentó durante el juicio que el hecho de que su hija asistiera a estas sesiones no le condicionaba, y sostuvo que era algo positivo porque cuando la pequeña sea mayor de edad podrá elegir su religión con mayor pluralidad de conocimiento y que en esos eventos no se realizan actos de fe, sino que estudian la Biblia. En las reuniones dibujo y escucho, hablan sobre Dios, nos cuenta la niña. En este tipo de encuentros se leen pasajes del libro sagrado y se habla sobre cómo vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo, explica por teléfono un miembro de la JW, la Congregación de Testigos de Jehová. Este colectivo considera que tanto la primera comunión como el bautismo solo se deben realizar a una edad en la que estén capacitados para decidir, según lo consideren los miembros de la congregación, agrega. Días después de esta sentencia, la madre tomó la decisión de prohibir a su hija celebrar la comunión que tenía reservada para el 13 de mayo. Hecho que contradecía la decisión judicial. Mamá me ha dicho que la has denunciado, le dijo Elena a su padre al salir del colegio, según afirma David. Ya había elegido el vestido para la comunión. Se había hecho las fotos y tenía organizada la fiesta. Yo quiero celebrarla, pero no quiero que haya más líos, explica la niña entre lloros en una grabación aportada por la familia. A tan solo unos días del evento, David decidió recurrir de nuevo a los juzgados para pedir que dejasen a su hija realizar la primera comunión. El pasado 11 de mayo, los padres llegaron a un acuerdo para que Elena pudiera celebrar la comunión en una vista convocada de urgencia por la juez. A pesar de que finalmente la pequeña haría la comunión, David sigue preocupado. Desde que la niña frecuenta esas reuniones, explica, está muy sensible con los temas religiosos. Por ejemplo, durante las Navidades pasadas, se puso a llorar cuando escuchó un audio satírico sobre el portal de Belén incluso, no quiso llevarse a casa de su madre los regalos, relata. Y tan solo hace unos días, Elena me pidió un ratón de juguete que vio en una tienda, aunque no paraba de repetir que no me lo había pedido de forma reiterada, explica el padre preocupado. Ya no es caprichosa como los demás niños, continúa. Ante esta situación de conflicto, Timanfaya Hernández, psicóloga forense de Global Pia Psicólogos, considera que lo que afecta a Elena es el choque entre los padres. Y crea un conflicto de lealtades. La niña siente que debe elegir entre católicos y testigos, o lo que es lo mismo entre su padre o su madre, comenta la experta. Para Hernández esta situación puede afectar a la niña, en su desarrollo y en las decisiones que pueda tomar en un futuro, como con algunas de las más controvertidas creencias de los testigos de Jehová como que no acepten una transfusión de sangre.
La disputa entre los padres puede generar también en la niña problemas de conducta, irritabilidad, dificultad para expresar sus emociones, déficit de atención, añade. Debería haber una mediación en el caso para que la menor no se vea obligada a elegir, concluye Hernández. Los testigos de Jehová aseguran seguir los principios de la Biblia. Para nosotros, el modelo de conducta perfecto es el de Jesucristo, e intentamos seguirlo, menciona un miembro de la JW, la Congregación de Testigos de Jehová. Consideran que el catolicismo está impregnado de tradiciones de origen pagano, como por ejemplo el uso de imágenes para la adoración. Respecto al bautismo, creen que solo alguien puede pasar por dicho rito por decisión propia. Son los miembros de la propia congregación los que deciden si un niño es lo suficientemente maduro para poder decidir si quiere ser bautizado. Su forma de impartir la palabra de Dios es mediante reuniones. Hablamos de cómo aplicar los principios del libro sagrado a nuestra vida, sostiene el testigo. 2 semanales de entre 1 y 2 horas de duración, y 3 de mayor envergadura anuales que duran días. Una de sus creencias más controvertidas es que no aceptan donaciones de sangre porque violan los principios bíblicos. 4. Brasil, analizan los escritos en clave de un joven desaparecido amante de lo esotérico. Fuente, El Comercio. Bruno Borges, estudiante de psicología e integrante de una familia adinerada, fue visto por última vez el 27 de marzo en su casa de la ciudad de Río Branco, Acre, Brasil. Su padre encontró las paredes de su habitación pintadas con mensajes y 14 libros escritos en un lenguaje no identificado, que ahora cientos de jóvenes en internet y redes sociales intentan desentrañar en busca de algún mensaje oculto. Lo cuenta el diario ecuatoriano El Comercio. Atos Borges, el padre del joven brasileño que desapareció dejando 14 cuadernos escritos en clave, anunció sus planes de publicar los libros encriptados que escribió su hijo y que han desatado una gran atención mediática en Brasil, según informó el 8 de marzo de 2017 el diario Folha de Sao Paulo. El caso de Bruno Borges adquirió tal atención en Brasil que los familiares del joven y Fabrício Sobreira, el delegado policial que se encarga del caso, habrían incluso firmado un contrato de exclusividad con un programa de TV Globo, el canal más importante del país, para contar la historia. Además de los cuadernos en clave y los mensajes pintados, Borges también conservaba en su habitación una escultura valorada en más de $2.200 del astrólogo italiano Giordano Bruno, 1548-1600, quien fue quemado en la hoguera durante la Inquisición. Su padre, sin embargo, cree que su hijo se encuentra bien. Él puede estar en una tribu, en el Santo Daime, religión sincrética brasileña que fomenta el consumo de plantas de efecto psicotrópico, en casa de un vecino, pero yo creo que está bien, dijo Atos, de 58 años, sobre su hijo Bruno, que llevaba varios días desaparecido. La escultura de Bruno fue realizada por el peruano Jorge Rivas Plata, de 83 años. El artista, que admitió que ya está preparando un busto del joven, contó a Folha: él me pedía que no le preguntara mucho por su proyecto. Otros vecinos de Borges, además, relataron al periódico que el joven leía mucho, desde Adolf Hitler hasta la cosmovisión de la religión espiritista y esotérica Umbanda, y que en repetidas ocasiones ya había manifestado su idea de desaparecer un tiempo. Marcelo Ferreira, un amigo de Borges, describió: yo lo ayudé a pintar el cuarto. Él trabajó vorazmente, no comía en algunos días que escribía en las paredes, techos y muebles. Esto vino a través de una experiencia mística que Bruno tuvo en un éxtasis divino. 5. Partidarios del vudú se defienden de las críticas a su culto sincretista. Fuente, CNN. Miller E. Pauline es haitiano, estadounidense, profesor de la Escuela Gallatin de la Universidad de Nueva York, enseña historia afroamericana y del Caribe. Elizabeth M. Callister es profesora de religión y estudios afroamericanos en la Universidad Wesleyan, especializada en el vudú haitiano. Las opiniones expresadas aquí por los autores son solo de ellos, según aclara CNN. Reproducimos a continuación el artículo en el que defienden este culto sincrético. Malestar con una película. Recuerdo vivamente cuando salía caminando de un cine en Boston, a los 14 años, y sentí que mi nacionalidad haitiana, mi negrura y mi fe habían sido agredidas.
Me reí incómodamente mientras reconstruía escenas de The Serpent and the Rainbow, La serpiente y el arco iris, una película de horror de Wes Craven, de 1988, filmada en Haití y que alcanzó un estatus de culto dentro del género. Te quiero escuchar gritando, me dijo un amigo con un falso acento haitiano. No dejes que me entierren, yo no estoy muerto, fue mi respuesta, imitando los gestos macabros de un zombie. Después de 90 minutos de sentirme fascinado pero incómodo, confundido pero entretenido, ahí estaba yo, un joven haitiano, estadounidense que, como el intelectual Frantz Fanon dijo alguna vez, sentía el peso de su melanina. La serpiente y el arco iris fue la primera vez que vi a Haití y al vudú en la pantalla grande. La película se estrenó mientras miles de haitianos llegaban a las costas de la Florida, huyendo de la crisis económica y política, y estableció prejuicios pseudo-científicos como que los haitianos eran agentes de la muerte pues eran portadores del SIDA. Rodeado por un grupo de amigos multiculturales, intranquilo con mi cuerpo y la conciencia de mí mismo, seguí caminando juguetonamente como un zombie, distorsionando una religión de la que en realidad no sabía nada o sabía muy poco. Sucede que hay razones tanto para los injustos estereotipos sobre el vudú, su ortografía correcta, en la lengua original, es vodou, como para las historias que lo produjeron. Todo se reduce a las fuerzas gemelas del colonialismo y del racismo. Una fe que nació de la esclavitud. El vudú es una creación de los descendientes de esclavos africanos llevados a Haití, entonces llamado Santo Domingo, que fueron convertidos por misioneros católicos romanos en los siglos XVI y XVII. El vudú comparte muchas cosas con el cristianismo y los iniciados en el vudú deben ser, de hecho, católicos romanos. El Dios cristiano se entiende como el creador del mundo, y el creador de los espíritus que ayudan a gobernar la humanidad y la naturaleza. Pero el vudú se aparta del cristianismo en cómo entiende el cosmos. En el vudú no existen el cielo ni el infierno. Nosotros, los humanos, somos simplemente espíritus que habitamos en un cuerpo físico, el mundo visible. Otras fuerzas espirituales pueblan el mundo que no vemos. Los ancestros también son parte del mundo de los espíritus y pueden guiar a sus niños a través de los sueños y de señales. Todos esos espíritus viven en una tierra mítica llamada Jinen, o Guinea, un África cósmica. Históricamente, el vudú ha sido una religión emancipadora a la que recurrían los esclavos cuando eran maltratados brutalmente. Por esa razón, los franceses dueños de esclavos consideraban al vudú como una amenaza y por eso también ha sido groseramente distorsionado por colonialistas blancos y políticos haitianos, así como por líderes espirituales. De hecho, los espíritus del vudú inspiraron la revolución en contra de los colonizadores franceses en Haití hace más de 200 años, por la que Haití se convirtió en la segunda nación independiente de América después de Estados Unidos y en la primera en abolir la esclavitud. Fue durante un encuentro religioso y político que esclavos africanos y criollos organizaron una insurrección contra los dueños de plantaciones en agosto de 1791. Esa famosa reunión nocturna, conocida como la ceremonia de Bois Caiman, fue una tremenda hazaña de organización estratégica, dado que unió a los africanos de las distintas plantaciones y a diversos grupos étnicos. En esa ceremonia clandestina, un líder llamado Dutty Bowman dirigió un juramento para luchar por la libertad. Y una sacerdotisa llamada Cecile Fatiman consagró el voto cuando les pidió protección a los espíritus ancestrales africanos durante la batalla que vendría. Debajo de un árbol, ella sacrificó a un cerdo negro como ofrenda a los espíritus. 2 semanas después, los rebeldes les prendieron fuego a los cultivos y envenenaron los pozos de agua, lo que dio inicio a la revolución. Los dueños de esclavos en toda América, aterrados, reaccionaron reprimiendo con mucha más fuerza todas las prácticas religiosas inspiradas en África. Hicieron circular historias que vinculaban a la religión con sangre y violencia, imágenes que perduran hasta hoy. La satanización del vudú. Las imágenes exóticas y negativas sobre el vudú reaparecieron cuando Estados Unidos expandió su influencia en el Caribe, durante el siglo XX.
Estados Unidos ocupó Haití y otros 7 países caribeños entre 1898 y 1934. Los estadounidenses tenían en la mira a Haití para desarrollo industrial y tecnológico y como lugar para explotar mano de obra. Las representaciones distorsionadas del vudú se volvieron un arma política para apoyar el control de Estados Unidos. Durante la ocupación de EUU, los practicantes del vudú fueron retratados como caníbales y fieles del demonio, y fueron relacionados con los ciudadanos más pobres de Haití, que resistían la invasión extranjera. El teniente de Estados Unidos Faustin Wirkus llegó tan lejos, que hasta se nombró como gobernador de una pequeña isla. En sus memorias de 1931, The White King of Lagonave, Wirkus escribe: "Tenemos órdenes desde el cuartel general de hacer un informe que nos lleve a tomar medidas punitivas penales contra todos los sacerdotes y sacerdotisas del vudú. El culto del vudú es el vehículo de la magia negra, la blasfemia y la traición a Haití". Con el paso de los años, los estadounidenses destruyeron sistemáticamente los templos del vudú, los tambores sagrados y los altares, y reprimieron de manera violenta a los antiimperialistas haitianos. Una letanía de libros y películas creados durante la ocupación de Estados Unidos dibujaron imágenes racistas de haitianos y del vudú, que todavía orientan nuestras percepciones sobre Haití y la manera en que tratamos a ese país. Películas como White Zombie, 1932, y Walked with a Zombie, 1943, tomaron la realidad de la mano de obra explotada en el Caribe y fabricaron una figura mítica que hoy sigue estando en el centro del género del horror en el cine. Recientemente, algunos evangélicos cristianos han vuelto a vender la idea de que los espíritus del vudú son demonios que trabajan para el diablo. Para los evangélicos, la razón por la que Haití ha sufrido una larga historia de inestabilidad política y pobreza económica es porque el diablo tiene poseído a ese país. Los evangélicos quieren convertir a todos los haitianos en protestantes. Cuando Pat Robertson afirmó de manera indignante que el terremoto del 2010 ocurrió porque los haitianos habían hecho un pacto con el diablo, durante la ceremonia de Bois Caiman en 1791, solo estaba repitiendo como un loro ideas que ya estaban en circulación. Al relacionar al vudú típicamente inspirado en África directamente con el diablo, Robertson y otros evangélicos han construido una teología que es racista e intolerante. Los practicantes del vudú no ven a los espíritus de su familia como demonios. Para ellos, esa reformulación de la religión haitiana como algo diabólico es una jugada peligrosa que alimenta el conflicto y los más oscuros y reales problemas de Haití: la explotación por parte de poderes extranjeros, la corrupción política, el colapso de la agricultura, la escasez de médicos y la constante representación del vudú haitiano como algo siniestro. 6. México, aumenta la demanda de productos esotéricos y mágicos. Fuente: Tabasco Hoy, F. La Santa Muerte, la diosa Kali, Buda y el chango macho, imágenes de la cultura del esoterismo importadas de la India, así como amuletos y lociones importadas de Cuba, han desplazado la devoción que se tenía a los santos del catolicismo y las plegarias para protección, dinero, abundancia y salud, que antes se hacían a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen y San Benito. Ahora los tabasqueños la dirigen a la santería. Lo cuenta Cristian Vinagre en el medio Tabasco Hoy, y el artículo lleva por título: "Invade santería al catolicismo". En entrevista, Bernardo Ruiz Hernández, que lleva 27 años dedicado a la venta de productos esotéricos e imágenes religiosas, explicó que la santería está teniendo mayor auge, y significa mayores ventas que los artículos religiosos, como los cristos y las estampitas. Aseguró que los productos más vendidos son las lociones, veladoras y cirios, son para la buena suerte, atraer el amor, protegerse y para atraer clientes. En el caso de las imágenes son las de San Miguel, Cristos, Santa Muerte, que son de varios colores, de los 7 colores son para los 7 días de la semana, la blanca es salud y protección, la dorada es para el dinero y el negocio.
El especialista en productos esotéricos y religiosos refirió que por la crisis económica, ha crecido la creencia y la fe al esoterismo, y acuden a personas que curan y ellos le recomiendan que comprar, ya nosotros les surtimos sus listas, por ejemplo ahorita dentro de lo más vendible de la Santa Muerte, son las de color dorado para el dinero y la blanca para la seguridad y protección. Dentro de los productos claves de la santería y que provienen de países como Cuba, África y la India, se encuentran las lociones para la protección y el dinero, la diosa Kali para protección y Chango macho, además de Buda para la atracción del dinero. La influencia de la crisis. Por otro lado, en un reportaje de la agencia EFE leemos que la crisis económica y la infidelidad mantienen vivas en México las prácticas esotéricas como la santería, el chamanismo y la espiritualidad, reflejadas en la venta de artículos para ahuyentar la pobreza y retener el amor. El mercado de Sonora, en la capital mexicana, es pionero en la venta de productos místicos esotéricos desde hace casi 6 décadas en 2 de los 9 pasillos que lo conforman. Más de 60 establecimientos llenos de amuletos, inciensos, santos y veladoras, los olores y colores reciben diariamente a refugiados que han perdido la fe en la religión y hoy invierten en artículos para dar solución a sus problemas financieros. El desempleo, las bajas ventas, los negocios y el hostigamiento laboral generan la mayor clientela para Manuel Valadez, a quien las personas recurren con problemas espirituales que les impiden avanzar por egoísmos y envidias. Con una gargantilla de cabeza de cocodrilo al centro, animal chamánico que lo protege, Valadez es guía espiritual y comerciante desde 1977, cuando entró al mundo esotérico por necesidad y lo practicó por cuestiones personales. Expresa a EFE que todo existe siempre y cuando tengamos fe y paciencia, ambas fundamentales, y que se dedica a ayudar a las personas para que salgan bien en todos los sentidos, económicos, sentimentales y a nivel de salud. Valadez ofrece a sus clientes objetos para que les protejan, además de una limpia con el uso de hierbas, las cuales, explica, son energía utilizada en baños de despojos y limpias para la purificación de las personas. El clásico ramo para los despojos contiene hierba de pirul, albahaca, romero, Santa María, flores rojas para cuestiones sentimentales y blancas para cuestiones de salud. Además del uso de hierbas amargas, como ajenjo para lo negativo, y dulces como la albahaca, la hierbabuena y la menta, para alcanzar estabilidad. Para este guía espiritual, el ser humano debe ser universal, y no competir con la ciencia, ni viceversa, sino trabajar en conjunto porque, el hombre siempre creyó en las cosas que lo rodean. Antes teníamos, los mayas, ahora los astrólogos, un sistema de numeración, hoy tenemos computadoras, se tocaban caracoles, hoy grandes orquestas sinfónicas, se construían acueductos y pirámides, hoy segundos pisos, argumenta Valadez. En otro pasillo se encuentra Karina García, especialista en la santería Palo Mayombe. Es intermediaria entre los Nfumbes muertos convertidos en seres de luz, y cualquier persona que tenga la fe para prestar su cuerpo al muerto y transformarse. Mucha gente ve mal a la santería porque se hacen matanzas, pero en realidad un animal ayuda a las personas a quitarle el ojo, la candela, la salación, la brujería y las maldiciones. Para ello los animales se están dando su vida, explica a EFE. La mayoría, mujeres. A través de la lectura de cartas, limpias, misas y amarres, suele ganarse la vida sanando gente que llega con problemas de infidelidades o conflictos más internos como depresión. La clientela en su mayoría, el 80%, son mujeres porque sus parejas son infieles. Les damos unas velitas en forma de corazón, de muñecos o de miembro con alfileres por si se portan mal, apunta la santera, y ríe al decirlo. El culto de la santería nace a partir de la fusión entre la religión yoruba, de origen africano y que los esclavos llevaron a Cuba, y el catolicismo. De esa mezcla surgieron los santos a los que rezan. Un gran penacho de colores, símbolo de conocimiento, es parte del atuendo del chamán Man Ray, quien tiene la fe puesta en los ancestros, cuya misión es ayudar a la gente a seguir con su camino. La transformación nos llevó al olvido, hemos descuidado y acabado con el medio ambiente. Ellos hace 500 años ya estaban viendo que dejarnos fue culpa de la civilización, señala Man Ray. El veterano chamán alimenta y da camino a los hermanos indios como tributo a esta cultura nacida de la tierra, no de la mano del hombre, donde todo tiene a tambalearse.
El chamanismo destaca por el rango de conocimientos que poseen los practicantes y por capacidad de activar diferentes experiencias en distintos momentos de espacio y realidad. Con cantos y toques de la tierra, al ritmo de la percusión de los tambores, los chamanes despiden a los ancestros y piden con rezos que tengan luz en su camino espiritual. Monroe opina que la espiritualidad en el mundo materializado actual está ausente, pero que hay que alimentar el alma y el espíritu para entrar en esa calma y paz que se busca. Las consultas y limpias en cualquier práctica esotérica oscilan entre los 50 y 250 pesos mexicanos, entre 2,6 y 13,1 dólares, de acuerdo con el número de sesiones o el material requerido. En el mercado también se ofrece literatura de culto. El 80% de los libros se inclinan hacia una magia blanca, positiva, el resto hacia lo negativo, y tratan aspectos como exorcismos, maldiciones y amarres. 7. Italia, muere de otitis un niño de 7 años por recibir homeopatía en lugar de antibióticos. Fuente, varios medios. Un trágico suceso ha conmocionado a Italia. Un niño de 7 años, natural de Cagli, ha fallecido en la mañana del pasado 27 de mayo en un hospital de Ancona, en el centro del país, por culpa de una otitis. Lo contaba pocas horas después Ángela Bernardo, el medio hipertextual. Según informa el Corriere della Sera, el menor había recibido solo homeopatía para tratar la enfermedad durante las 2 últimas semanas y no había sido atendido por ningún profesional sanitario. Cuando el estado de salud del niño empeoró, los progenitores le llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. La infección se había extendido hasta provocarle la muerte cerebral. Los médicos han intentado salvar al pequeño administrándole antibióticos en el último momento e incluso le habían operado de urgencia para eliminarle la infección. Por desgracia, no ha sido suficiente. Llevaba 4 años sin antibióticos. Los padres habían rechazado el uso de antibióticos desde que el menor tenía 3 años. El pequeño había sufrido otitis en anteriores ocasiones, y su familia había recurrido al mismo homeópata que le atendió en esta ocasión. Como informan los medios locales, las infecciones pasadas habían sido de menor gravedad y se habían curado a los pocos días, algo que no ocurrió esta vez. El abuelo del niño ha culpado al homeópata de la muerte del menor. Según su versión, Massimiliano Mecosi, el pseudomédico que ejerce en Pesaro, presuntamente habría llegado a decir a la familia que o recurrían a la pediatría o recurrían a él. El homeópata supuestamente también les dijo que, en el caso de llevar al niño al hospital, le darían tachipirina, paracetamol, que le dejaría sordo y en coma hepático, según ha declarado el abuelo del menor a la prensa. El abuelo materno del niño, identificado como Mauricio O por la web local Il Resto del Carlino, ha confirmado que el pequeño ya había sido tratado en 3 ocasiones de sendas otitis por el homeópata y que tanto su hija como el marido de esta confiaban, ciegamente, en el especialista, según informa la cadena SER. Ha matado a nuestra familia por su delirio de omnipotencia. La homeopatía no tiene nada que ver. Solo él, y pagará, añadió. Medidas de última hora. Durante 2 semanas, Mecosi recetó tratamientos homeopáticos para la otitis que padecía el menor. La infección se fue agravando y el niño comenzó a sufrir síntomas más graves como vómitos, fiebres muy altas y pérdida de conciencia. Los padres decidieron entonces llevar al pequeño de 7 años al hospital de Urbino, donde los médicos le realizaron un TAC para comprobar el alcance de la infección, que había llegado a afectar al cerebro. Se decidió posteriormente trasladar de urgencia al menor a un hospital mayor, situado en Ancona, donde se le administraron antibióticos y se le practicó una cirugía para tratar de eliminar la infección. Lamentablemente, no ha sido suficiente y el niño ha sido declarado clínicamente muerto en la mañana del 27 de mayo. Según informa el periódico italiano La Stampa, el hospital de Ancona ha trasladado el caso a la fiscalía para que inicie una investigación sobre lo sucedido. Nada más que placebo. La otitis es el término que se utiliza para referirse a la infección e inflamación del oído. Dicha infección puede ser causada por un virus, en cuyo caso los antibióticos no son eficaces, o por bacterias como Streptococcus pneumoniae, Morageia catarrhalis, Haemophilus influenzae o Leucococcus otitidis.
Si se determina que la otitis está provocada por bacterias, los médicos recetarán antibióticos que se deben tomar según las pautas recomendadas, siempre sin abandonar el tratamiento. Las otitis son consideradas un problema menor que mejora a los pocos días, aunque en ocasiones raras puede haber complicaciones más graves, como ha sucedido en el caso del menor fallecido. La homeopatía, a pesar de sus defensores, no ha demostrado mayores efectos que los del placebo, tampoco en el caso del tratamiento de la otitis. Así lo han confirmado entidades como el Servicio Nacional de Salud y el Comité de Ciencia y Tecnología de Reino Unido, el Consejo de Investigación y Medicina de Australia, el Colegio de Estados Unidos de Toxicología Médica y de Toxicología Clínica y diversos estudios publicados en The Lancet, Nature, British Journal of Clinical Pharmacology, Journal of Clinical Epidemiology o Journal of Law and Medicine. Reacciones y polémica. En El Mundo leemos que el Corriere della Sera tituló el sábado, Homeopasa, Homeo, locura, el editorial del escritor Massimo Gramellini en su portada, antes de que se anunciara la muerte del niño. El editorial recuerda que Christian Boyron, el jefe de los laboratorios de homeopatía homónimo, recomienda alternar los tratamientos en función de la patología. Una generación de peligrosos ignorantes, padres inconscientes, los charlatanes matan, lanzaron los usuarios de la red social Twitter, mientras que otros, sin defender al médico homeópata del pequeño niño, denunciaban el exceso de la medicina moderna y el lobby de las grandes farmacéuticas. Reacción de la ministra de Salud. La ministra italiana de Salud, Beatrice Lorenzin, ha afirmado que los medicamentos homeopáticos son complementarios y no sustitutos de los de la medicina tradicional. Así ha reaccionado al fallecimiento del niño como consecuencia de una otitis mal tratada con métodos homeopáticos, según leemos en prensa latina. En entrevista concedida al diario La Repubblica, Lorenzin apuntó además que, en el caso de los infantes, el tema es muy delicado porque no logran describir los síntomas, y requieren una atención muy particular. Indicó que al conocer el hecho su ministerio quiso saber, lo primero de todo, si el menor fue atendido por un pediatra autorizado, obligado a respetar los protocolos sanitarios del Estado italiano y de la sociedad científica. Por el contrario, dijo, parece que el niño fue atendido solo por un especialista homeópata quien, como médico, debía saber cómo y cuándo intervenir para pasar al empleo de los medicamentos apropiados, y agregó que, ahora veremos lo que decidirán las autoridades competentes. Pidió a los padres ser conscientes de que cuando sus hijos están enfermos, hay que curarlos y si persiste la fiebre y otros síntomas importantes es necesario alarmarse. Este caso, subrayó, nos dice una cosa increíble, un niño terminó en una septicemia y murió por una otitis cuando, bastaba un antibiótico, para curarlo. Al referirse a los motivos por los cuales algunas personas rechazan la medicina tradicional, manifestó que se origina en el miedo extremo, en el rechazo a la objetividad de la ciencia y a cuanto demuestra la investigación médica, lo cual hace prevalecer la irracionalidad. Debemos preguntarnos de dónde se deriva este temor a la ciencia. Es una cuestión cultural de nuestro tiempo, enfatizó. La situación en España. Tal como recuerda El Confidencial, la homeopatía es un tipo de terapia alternativa a la medicina que trata de ayudar al cuerpo humano a sanar de forma natural y menos agresiva que con los medicamentos tradicionales. Esta pseudociencia se bate en retirada en las universidades españolas. Una de las últimas en hacerlo ha sido la Universidad de Barcelona, que decidió suprimir el máster en homeopatía que realizaba desde el año 2004 tras un informe desfavorable de la Facultad de Medicina por falta de base científica. La octava encuesta de percepción social de la ciencia, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT, refleja que la homeopatía aún cuenta con la confianza del 52,7% de los españoles, que afirmaron confiar mucho en los productos de este tipo de tratamiento. 8. El culto a la Santa Muerte crece en México, según los investigadores. Fuente, varios medios. Crece el culto por la Santa Muerte entre personas con menos poder adquisitivo, indicó Juan Luis Ramírez Torres, académico e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAI. Aunque no existe una estadística de cuántos asiduos hay, la impresión es que el alza se aceleró en los últimos 5 años.
Lo leemos en el diario Milenio, en un artículo firmado por Claudia González. Explicó que las condiciones adversas en materia económica que enfrenta el país, además de la escasez de oportunidades laborales y educativas, llevan a gran parte de la sociedad de clase media, media baja y de escasos recursos a escenarios extremos, especialmente entre la población más joven, ya que buscan opciones para su desarrollo y al no encontrarlas se refugian en este tipo de sectas. Un perfil sociológico. Indicó que dicha creencia echa raíces de forma constante entre un mayor número de personas, profundizando en estas, de modo que de permanecer un escenario complejo en torno a la economía en el país, podría constituirse sectas bien organizadas, incluso en lo que algunos teóricos han llamado, iglesias, venerado a esta imagen. A ellas se acogen quienes necesitan ayuda espiritual que no encuentran en la Iglesia católica u otra religión, sobre todo hablamos de adultos que por su situación económica, o por distintos problemas buscan solución a sus problemas en esta imagen. Destacó que esta veneración se consolida con el paso de los años, tal vez no cualitativamente pero sí profundizan su raíz, sobre todo entre individuos privados de su libertad, ya que en la mayoría de las prisiones en México se observan altares a ella y Malverde, el supuesto santo de los delincuentes. Mientras que en colonias y barrios en las zonas urbanas, ya es común encontrar templos donde realizan reuniones para pedir favores a la Niña Blanca. En algunos casos hay quienes brindan consultas espirituales a los asistentes, atención que sirve de alivio a los creyentes que buscan atender problemas de salud o financiero, incluso sobre separaciones matrimoniales o de noviazgo. El especialista atribuyó esta fe a la necesidad de la gente que no satisfizo el alivio a sus problemas en otros credos, y en México fueron fundados dos sitios, que se asemejan a un santuario en el barrio de Tepito, además de Ecatepec, culto que se abre camino en todo el país donde existen quizás miles de altares. La situación en Oaxaca. Cientos de personas rendían culto a la Santa Muerte cada 31 de octubre, y el punto de reunión era el Parque del Amor en la capital de Oaxaca, según informa NV Noticias. Sin timón, pues su organizador fue asesinado en 2016, la organización que iniciaba desde el mes de mayo quedó en el abandono. Las imágenes de diferentes tamaños y colores, ataviadas con prendas de vestir y joyas, eran sacadas en caminata hacia la colonia Ampliación de Santa Lucía del Camino. En ese lugar hay un templo dedicado a esta figura que forma parte del imaginario popular mexicano y a quienes miles le confieren poderes milagrosos. A partir de la muerte del comerciante y dirigente de la Calenda en honor a la deidad, Israel Camacho Pérez, el Pantera, las procesiones están temporalmente suspendidas, informó el comerciante local Hugo Esquivel. Los creyentes de la Niña Blanca adornaban sus imágenes, las vestían y las preparaban para recorrer las calles al son de varias bandas de viento, de música de mariachis. Un gran colorido, alegría y ostentación caracterizaban la celebración, pues joyas de oro nunca dejan de acompañar a esta figura. Aunque la Iglesia Católica rechaza esta creencia, existe un sector que venera la imagen y la honran para obtener mejoras económicas, laborales y de salud. La Niña Blanca ha cobrado fuerza entre la población oaxaqueña, sobre todo en estas fechas en donde la crisis económica ha pegado en sus bolsillos. Creyentes de la Santa Muerte acuden hasta la zona húmeda del mercado de Abasto para adquirir su imagen, en color rojo para el amor, blanco para la salud, dorado para el dinero. También le piden apoyo en problemas familiares, como posibles divorcios, malos entendidos o situaciones que pongan en riesgo el matrimonio. El comerciante Hugo Esquivel asegura que la imagen de la Niña Blanca y la imagen de Jesús Malverde, venerado entre quienes se dedica al narcotráfico, se comercializa igual que una imagen católica. Los precios de ambas figuras oscila entre los 25 pesos a los 3.500 dependiendo del tamaño y del material. En lugar de bendecirla como a las imágenes religiosas, la Santa Muerte es curada, es decir, se le colocan lociones preparadas para la buena suerte, el dinero, entre otras necesidades. La imagen de la Santa Muerte debe ser venerada constantemente según sus fieles. Los que confían en su poderes la colocan en un altar que acompañan de veladoras, pan, chocolate, mezcal, cigarros, flores, cerveza, lo que a uno le nazca, indica el vendedor.
En la tienda esotérica El Maleficio, ubicada al interior del mercado de Abasto, se coloca una ofrenda en su honor, pues los locatarios aseguran que los ha protegido de asaltos y de enfermedades. Postura crítica de la Iglesia. A pesar de la popularidad de la Santa Muerte, la Iglesia Católica sigue rechazándola como un ser divino, tal como recuerda Telemundo San Antonio. No podemos creer en un fetiche, esas son cosas de agoreros, como de tipo superstición, algo diabólico, aseguró el sacerdote Sadi Nelson Santana. Y es que, según explica el sacerdote Santana, la Iglesia celebra la vida en lugar de la muerte. Pero la fe que miles de personas le tienen a la Santa Muerte se refleja en los rituales que le dedican con la esperanza de recibir algún favor a cambio. Los rituales se realizan por la noche con oraciones durante 9 días y, dependiendo del milagro que se le pida, se utilizan diferentes objetos para atraer a la Santa Muerte. Asimismo, las ofrendas que se le dedican a la Santa Muerte tienen significados de vida o muerte. Ha crecido demasiado y creo que la gente que tiene la creencia en la Santísima Muerte ahora, la usa para lo bueno y para lo malo, dijo Héctor, un psíquico que asegura se ha comunicado con la Santa Muerte desde los 17 años. 9. El panorama de los adivinos y videntes españoles que han ganado popularidad en televisión. Fuente, El Periódico de Extremadura. El hueco de la madrugada televisiva en España hace décadas que es el refugio de videntes que con más o menos capacidad de acierto, atiende las consultas de almas atormentadas. Muchos son los que aconsejan a los insomnes, aunque solo algunos han alcanzado la fama. Reproducimos a continuación el artículo que ha publicado sobre este tema el Periódico de Extremadura, firmado por Marta Altarriba. La reina del tarotismo hoy en día es, sin duda alguna, Esperanza Gracia. Lleva ya 27 años paseándose por los platós de televisión. Comenzó en la primera de TVE, en el programa matinal de Par en Par. Y 7 años después, daba el salto a Telecinco, donde se hizo popular de la mano de María Teresa Campos y donde aún continúa hoy en día. Recuerdo la primera vez que puse los pies en una televisión, fue algo tan emocionante, tan inenarrable que lo llevo guardado en mi corazón. Incluso creo que todavía conservo los zapatos con los que empecé mi colaboración, relata. 2 décadas después de ese día, Esperanza Gracia es toda una eminencia. Tiene blog propio donde igual nos habla del cumpleaños de Terelu como del nacimiento de su primer nieto. Pero eso no es todo. En las últimas generales uno de los principales periódicos del país recurría a ella para analizar a los candidatos de los principales partidos y el porvenir de España. El Cosmos pondrá orden tras el caos tras la votación, sentenció. Lo que no dijo es que tardaría 4 meses. Reina entre las videntes, se ha convertido sin duda en la más mediática. Sus predicciones se pueden seguir a través de su canal de YouTube, Esperanza Gracia TV, o en Twitter, donde arrastra la friolera de 206.000 seguidores. Esta bruja amable y simpática, a diferencia de muchos de sus compañeros, que han acabado siendo odiados, se ha sabido granjear el cariño de los espectadores con su naturalidad. Si algo nos inquieta, nos atormenta y nos perturba, siempre podemos acudir a alguno de los libros que ha escrito, como Ayúdate con la magia blanca o Tus estrellas y el amor. La debilidad de Esperanza. Su queridísimo Piscis. Esperanza Gracia brilla en un mundo, el de los adivinos televisivos, poblado por una heterodoxa plantilla de pitonizos. Hasta que fue desbancado por Gracia, Sandro Rey se podría considerar el adivino más famoso de la tele. Nacido en Jerez de la Frontera hace 48 años, adoptó este nombre artístico porque un productor le dijo que como Juan Antonio Rey Morales no triunfaría como vidente. Pero ha conseguido ser archiconocido. Luciendo cuerpo en bañador durante la segunda edición de Mira quién salta consiguió ser trending topic en las redes. Lo más visto, vaya. De ese reality saltaría a otro, Gran Hermano. Ha probado suerte como cantante, la magia de la noche, y ha realizado un cameo en el cine con operaciones especiales. Tras protagonizar las noches de la Sexta con sus particulares predicciones, tuvo su propio canal de televisión. Ha pronosticado que va a morirse el 27 de abril de 2022. Después, hay gente que vive tanto de la parapsicología como de pisar platós o acudir a fiestas. Quizás el ejemplo más claro es el de Aramis Fuster.
Fue durante años el personaje más excéntrico del sector, con un trabajado hueco en el mundo del papel couché. Participó en programas como Crónicas Marcianas, Hotel Glam o Moros y Cristianos. Nos hacían gracia sus ocurrencias, como cuando decía que tenía 962 años. Pero no supo llevar bien la fama, y acabó encerrada en la unidad de psiquiatría del Hospital de la Paz. Cuando la popularidad empezaba a decaer, hizo lo imposible por recuperar su lugar en los medios. Llegó a acusar a su ex marido de maltratador, a asegurar que había tenido una relación con el ya difunto José Luis Uribarri y fingió un intento de suicidio. Pero cuando nos quedamos todos estupefactos fue cuando descubrimos que ofrecía sus servicios como dominatrix en una página de escorts. Octavio Acebes asegura ser doctor en psicología y en ciencias humanísticas, y, además de vidente, es escritor y actor. En los años 60, durante su época de estudiante y antes de estrenarse en el mundo de la parapsicología, hizo sus pinitos como modelo publicitario y cantante. En París protagonicé el primer desnudo masculino que se hizo en publicidad, ha confesado en alguna ocasión. En España encontraría su sitio en televisión en la década de los 90. Como la mayoría de sus compañeros, ha pasado a la posteridad más por los errores que por los aciertos. Como cuando aseguró a la policía que la secuestrada Anabel Segura estaba viva y en Guadalajara cuando llevaba varias semanas muerta y enterrada en Toledo. Y Rappel. ¿Quién no conoce a este tarotista de túnicas de colores? Se sacó el título de profesor de francés en la Sorbona de París. Rafael Payá Pinilla estudió también diseño con la idea de abrir un taller propio, siguiendo la estela del negocio familiar, una tienda de moda. Muy bien posicionado socialmente, se granjeó la confianza de Tita Cervera, Severo Ochoa o, según dicen, Francisco Franco, clientes suyos a quien también leía las cartas. Ha tenido sus secciones en diversos programas de televisión y ha participado en un par de realities, La Granja y Gran Hermano. Y en 1996 se le relacionó con la modelo tailandesa Tu Yupa. Tanto él como Octavio Acebes han conseguido sobrevivir gracias al tarot fuera ya del ámbito televisivo. 10. Un reportaje de investigación desenmascara la valla neuroemoción y otras pseudoterapias. Fuente 4. El programa, En el punto de mira, emitido por el canal televisivo español 4, ofreció el pasado 22 de mayo un monográfico en el que mostró qué hay detrás de las terapias alternativas que aseguran que el cáncer está provocado por emociones negativas y que tiene cura siguiendo unas pautas emocionales. El espacio usó cámaras ocultas para desenmascarar a terapeutas, médicos y otros profesionales que recomiendan terapias y metodologías alternativas a la medicina tradicional. Cada año se diagnostican 250.000 casos de cáncer en España. Según la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad solo puede curarse con un diagnóstico correcto, con cirugía, y con los tratamientos médicos, como quimioterapia y radioterapia, adecuados. Pero algunos supuestos profesionales médicos ponen en duda estos protocolos y plantean otras alternativas para lograr la curación de una patología que avanza de manera exponencial. Por primera vez en su historia, En el punto de mira, realizó un programa monográfico para analizar la efectividad y los daños de estos tratamientos alternativos. Los reporteros Verónica Dulanto y Ricardo Pardo han recorrido las ciudades de Madrid, Castellón, Barcelona y Cáceres para desenmascarar la falsa cura del cáncer. Se cura el cáncer a través de las emociones. El impulsor de la cura del cáncer a través de las emociones es el médico alemán Gerd Hammer, que ya ha extendido su metodología por todo el mundo, incluida España, a pesar de que hace ya 30 años que le retiraron en su país la licencia de médico, y de que está perseguido por la justicia. Se estima que unas 20.000 personas han sido tratadas con sus polémicos métodos, muchas de ellas en nuestro país. El programa ofrece el testimonio del familiar de una persona que en estos momentos sigue este método como único tratamiento para curar su cáncer de mama. El Dr. Hammer asegura que el cáncer tiene un origen emocional y que es reversible. El programa muestra cómo a día de hoy en casi todas las provincias españolas hay charlas, consultas o terapias que dicen curar el cáncer al margen de la medicina tradicional.
Una redactora con cámara oculta acude a Castellón para una primera cita para el tratamiento de una terapia alternativa para curarse del cáncer de mama que ha fingido que sufre. La consulta parece más una vivienda que una clínica, con productos de limpieza, botellas de agua a medias y hasta bichos que entran por las ventanas. Pero lo importante es el diagnóstico. La redactora infiltrada no necesita tratamiento ni medicinas porque lo que tiene, no lo llamaría cáncer, y de hecho ya está curada. La conversación no tiene desperdicio. La cita ha tenido lugar con Vicente Herrero y su equipo, seguidores de la nueva medicina germánica que promueve el Dr. Hammer y que asegura que las enfermedades son fruto de conflictos emocionales que afecta a lo biológico, y defienden que no se necesitan tratamientos más allá de un CD en el que suena la melodía arcaica, capaz de sanar. Sin previo aviso, se presentan al Dr. Vicente Herrero, con el que la redactora de Incógnito ha pasado consulta para preguntarle por sus terapias contra el cáncer. Defiende que él no obliga a nadie a creerse que el cáncer es fruto de un conflicto emocional, que puedes desarrollar un cáncer porque se te muera el canario, y que sus técnicas tienen la misma validez científica que las de la medicina tradicional. El reportaje también muestra el caso de la pintora Elena Lumbreras, que falleció de un cáncer a los pocos meses de ser diagnosticada, y tras acudir a la consulta de ese mismo doctor. Su familia lo denunció y el médico fue inhabilitado 2 años. En el punto de mira, muestra el testimonio del viudo de Elena y la entrevista con el propio doctor, que explica los fundamentos de esta nueva medicina. Tras comprobar los datos con la Consejería de la Generalitat Valenciana, el espacio ha descubierto que esta empresa no está registrada y que trabaja al margen de las autoridades sanitarias. La Valleneuroemoción, un nuevo método de curación. En el punto de mira también investiga a fondo la Valleneuroemoción, un supuesto método para el bienestar emocional creado por el psicólogo Enric Corbera, que ha escrito una decena de libros sobre el tema. Recoge los testimonios de familiares de personas enfermas que fueron tratadas por la Valleneuroemoción y analiza el comportamiento de este método con una psicóloga profesional. Del mismo estilo que Vicente Herrero es Enric Corbera. ¿Qué es la Valleneuroemoción? ¿En qué base científica se sustenta? ¿De dónde proviene esta corriente que defiende Enric Corbera? En el punto de mira, ha comprado el libro de Corbera que promete responder a todas estas preguntas, y descubren entre sus páginas un catálogo de enfermedades que vincula a problemas emocionales. No quieren sacar a la luz la identidad de la paciente de Enric Corbera, pero un padre y su hija denuncian que su familia se rompió y su mujer y madre vive ajena a la enfermedad que sufre al ponerse en manos de este supuesto profesional. Es una secta, denuncian, y se quejan de que han visto cómo les han echado de la vida de su ser querido porque no estaban de acuerdo con el método. Los redactores del programa han estudiado su bibliografía, han hablado con sus pacientes y tratan de hablar con él en un encuentro con los lectores en la presentación de su último trabajo, pero Enric Corbera y su equipo no quieren responder a las preguntas. No ponen nada fácil al periodista obtener alguna declaración, y de las pocas que da, lo que hace es renegar de lo que defiende en sus libros. Dice que no ha dicho jamás que la cuarentena cure, cuando literalmente se encuentra entre sus páginas. Además, el programa ha contado con la opinión de Emilio Molina, un experto en pseudoterapias que asegura que la Valleneuroemoción es un fraude sanitario porque ofrece una supuesta curación, pero el material que aporta no tiene ningún tipo de validez y suele conllevar problemas de manipulación mental. Afirma rotundamente que se puede calificar de secta a este movimiento. La organización médica colegial ha anunciado que denunciará la Valleneuroemoción junto a otras pseudo-terapias ante la Fiscalía General del Estado. El reportaje puede verse en el siguiente enlace: mira completo, falsa cura, cáncer /2375130233233.html. La RIES es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la Iglesia y a toda la sociedad. La RIES no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIES autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia.
presentado en San Miguelillo Comunicaciones Católicas.